Amigos, amigas de Arsenal en América, acá estamos. Nuevo video en nuestro canal de YouTube, nueva opinión post partido. Te pido que te suscribas. Antes que nada, apretá ese botón que a nosotros nos ayuda mucho. Y realmente le quiero agradecer de todo corazón a la gente que lo hace y que nos acompaña en nuestro crecimiento en cada contenido. Ha ganado el Arsenal. Victoria por 3-1 frente al Bayern Múnich en un partidazo de la UEFA Champions League. Ambos equipos que llegaban con puntaje ideal a esta quinta jornada de la fase de liga. Los dos equipos probablemente en mejor forma del fútbol europeo. Incluso el Bayern no conocía la derrota hasta esta visita al Emirates, donde se encontró con el equipo de Mikel Arteta, que logró un triunfo brutal. Probablemente el partido más exigente a nivel táctico que le ha tocado afrontar a los Gunners, que en el primer tiempo abrieron el marcador con un gol de córner, gol de Timber de pelota parada, un recurso muy bien aprovechado por el Arsenal, lo sabemos, pero el Bayern empató el encuentro antes del descanso y ese primer tiempo de márgenes finos, muy parejo, con muchos matices en la pizarra de ambos entrenadores, terminó igualado y con resultado incierto, porque ambos estaban disputando el partido a un altísimo nivel. Pero en la segunda mitad el Arsenal rozó la perfección en muchos aspectos del juego, sobre todo en la presión. Asfixió al Bayern contra su campo y consiguió los goles del triunfo. Primero, Noni Madueke, para anotar el 2-1, había ingresado en lugar de Trossard, que tuvo que salir por una molestia física en la primera mitad, convirtió su primer gol con la camiseta del Arsenal, su primer gol en Champions, y luego Gabriel Martinelli anotó el 3-1 definitivo con un Bayern volcado en ofensiva en busca del empate, que sufrió una transición letal, contraataque con Martinelli corriendo al espacio, definiendo con el arco libre, y un Arsenal que logra una victoria increíble, un triunfo que realmente alimenta esta ilusión de ver al equipo alzar un trofeo grande esta temporada y que se posiciona en lo más alto de la tabla de posiciones de la Champions como líder absoluto por la derrota del Inter ante el Atlético de Madrid. Un Arsenal que no solo está líder absoluto en la Champions, sino también que es líder absoluto en la Premier, donde este fin de semana cierra el mes de noviembre enfrentándose al Chelsea. Un Chelsea que logró una muy buena victoria europea esta semana ante el Barcelona, y habrá duelo de líder contra escolta en la liga inglesa este domingo en Stamford Bridge. El Arsenal que afrontaba este partido después del gran triunfo en el derby del norte de Londres ante el Tottenham, fiesta total en el Emirates, hat-trick de Berechi S, un gran partido al regreso de la última pausa FIFA del año, y tenía que enfrentar al Bayern, que esta temporada venía invicto. No había perdido ningún encuentro en ninguna competencia, solamente dejó puntos ante Unión Berlín en la Bundesliga, un empate 2-2, y el fin de semana había vencido al Friburgo, después de empezar perdiendo 2-0, se impuso por 6-2 el equipo de Vincent Kompany con puntaje ideal en la Champions, pleno de victorias, con la baja sensible de Luis Díaz, pero un equipo que tiene recursos de sobra en ataque, que tiene grandes números en ofensiva, y un duelo muy interesante entre Arteta y Kompany, que compartieron vestuario en el Manchester City cuando Kompany era capitán del equipo de Pep Guardiola y Arteta justamente ayudante del entrenador catalán, con el condimento en esta rivalidad de que el Arsenal tiene antecedentes muy negativos ante el Bayern Múnich. Los antecedentes más recientes no son para nada felices. Recordemos que el Bayern eliminó al Arsenal en su regreso a la Champions, la temporada 2023-24, en los cuartos de final, donde el Arsenal empató 2-2 en el Emirates ante el Bayern y cayó 1-0 en el Allianz Arena. Y anteriormente tenemos ese duelo de octavo de final con un resultado global de 10-2 a favor del conjunto bávaro en la temporada 2016-2017. Una caída humillante para el Arsenal, que en aquel momento era dirigido por Arsène Wenger y que no le ganaba al Bayern en un partido oficial desde el año 2015 con esta camiseta.
un triunfo 2-0 en el Emirates con goles de Giroud y de Mesut Özil. El Arsenal que afrontaba este partido además con bajas sensibles, ¿no? La de Gabriel Magalhães, ya sabemos que se lesionó con Brasil en la última pausa internacional, sin Gyökeres, sin Gabriel Jesús, sin Havertz, pero con la buena noticia de que Martin Odegaard regresaba al banco de suplentes con Madueke y Martinelli también como relevos, como había sido en el partido ante los Spurs, y el 11 titular del Arsenal que fue con Raya en el arco, Timber, Saliba, Mosquera, en lugar de Hincapié, que había tenido una gran actuación en el Clásico, pero dijo Arteta en la conferencia posterior que terminó muy agotado físicamente y que venía de un viaje largo con Ecuador, donde jugó 2 partidos de 90 minutos. Entonces hay que dosificar los esfuerzos. Mosquera que acompañó a Saliba sin Gabriel. Luis Kelly en el lateral izquierdo, en reemplazo de Calafiori. En el medio campo, Zubimendi y Rice. Por delante de ellos, Bukayo Saka, Eberechi S, Leandro Trossard y Mikel Merino de número 9, ya una fija en el esquema de Mikel Arteta, que no puede contar todavía con Gyökeres, Gabriel Jesús y Havertz. Grandísima atmósfera en el norte de Londres antes del inicio del partido, noche europea total. No hubo tifo como en el clásico ante Tottenham, pero fuegos artificiales, cántico del público del Arsenal para apoyar al equipo, sobre todo en un arranque del partido donde el Bayern se hizo dueño de la pelota y proponía. El equipo de Company que tiene mucha personalidad y que tiene jugadores de altísimo nivel, y el Arsenal en ese sentido tuvo que recurrir a un repliegue, a un bloque bajo para achicar espacios, porque el Bayern generaba peligro con sobre todo la movilidad en el juego interno. Estaban Olise y Nabri abiertos en los extremos, pero en la mitad de la cancha había demasiada movilidad y pocas referencias para los jugadores del Arsenal, que por momentos hacían marcajes individuales. He visto a Saliba correr a Harry Kane hasta campo contrario, seguirlo prácticamente hasta cerca del área de Neuer en alguna jugada puntual, pero también había que mantener la zona y el orden, porque el Bayern si no iba a generar desajustes. Y en ese sentido hay que destacar que el Arsenal, en un partido muy exigente a nivel táctico desde la pizarra, se mantuvo firme y la estructura fue muy sólida ante un Bayern que tenía la pelota y que recurría a la movilidad para tratar de desarmar ese bloque defensivo del Arsenal. Lo mejor en ese arranque de partido quizás era Merino, que bajaba a conectar con los volantes y le permitía a Eberechi S ganar metros y jugar un poco más adelantado. En ese sentido, Eberechi S es un jugador que no es del perfil de Odegaard, no es un buen gestor, no es un creativo nato, y no se involucra tanto en la elaboración, sino que es un jugador más de los últimos metros, más finalizador. Por eso intercambia posiciones con Merino y Merino se retrasa siendo mediocampista él naturalmente y teniendo esa capacidad de construir el juego, a linkear con los volantes, a tratar de sacar la pelota desde atrás. Por momento el Arsenal que buscaba, ¿no?, esas conexiones en la primera fase, pero el Bayern también presionaba muy bien y era un partido muy igualado. La verdad que una partida de ajedrez de ambos técnicos, jugadores de altísimo nivel disputándose duelos en toda la cancha, y era difícil pensar que el partido se abriera, que no sea de otra forma que de pelota parada, porque el Arsenal maneja muy bien este recurso y porque el Bayern es un equipo que en esta temporada, si bien se ha mostrado muy sólido y hasta acá no tenía derrotas, ha sufrido en el juego aéreo y llegó ese primer gol en el minuto 22, gol de Timber que anticipó a Neuer en el primer palo, una ejecución fantástica de Bukayo Saka, que tiene un tiro muy certero. Sabemos que los ejecutores del Arsenal son espectaculares. Saka que ejecutó el centro, Timber que en el primer córner que tuvo el Arsenal a favor cabeció por delante de Neuer y anotó el primer gol del partido. El Arsenal que se ponía 1-0 y a partir de ahí incluso empezó a jugar un poquito más cómodo. De hecho, tuvo una chance clarísima en los pies de Berechi S. Buena gestión de Mikel Merino, pero Berechi S no definió bien, quedó adentro del área cara a cara con Neuer. Justo llegó Kimmich también al cierre.
abrió muchísimo el pie y la pelota que se fue ancha. El Arsenal que tomaba la ventaja y que también se veía energizado por estar ganando el partido, pero llegaría una jugada que sería del empate del Bayern. La verdad que una grandísima pelota de Kimmich desde el fondo de la cancha. La defensa del Arsenal que estaba adelantada, había espacio a la espalda de Lewis Kelly, quizás el jugador que más sufrió estos duelos y el que más flojo se mostró en el partido. Tampoco le caería tanto, ¿no? Un chico de 19 años que la verdad que tampoco desentonó en absoluto. Le tocó marcar al jugador más desequilibrante del rival y uno de los más desequilibrantes de Europa, como es Olise. Bueno, en este caso, Olise y Gnabry habían cambiado de banda. Kimmich que puso una pelota a la espalda de Luis Kelly. Gnabry que, así como venía el balón al primer toque, la puso al centro y apareció Carr. Este chico de 17 años, yo la verdad que no lo conocía, que jugó un gran partido, muy involucrado con la tenencia de su equipo, haciendo jugar a los compañeros, un jovencito que marcó un golazo, la verdad que mucho mérito del equipo de Company porque fue una jugada de 3 toques, muy rápida, prácticamente que el Arsenal pestañeó un segundo y el Bayern que encontró el empate. El equipo que estaba mal posicionado, de hecho, Lewis Kelly que sufría con estas pelotas a la espalda. Y la verdad que fue mérito del equipo alemán que marcó un golazo y el partido que quedaba empatado justo antes del primer tiempo, donde el Arsenal sufriría una mala noticia. Dentro de este gran triunfo y de la alegría, hay que decir que Leandro Trossard sufrió una lesión, un problema físico, todavía no se sabe el alcance, pero pidió el cambio. No lo quisieron arriesgar y en el minuto 38 ingresó Noni Madueke en lugar de Trossard. Bueno, una baja sensible porque sabemos que Trossard es uno de los jugadores que mejor está rindiendo en este arranque de temporada. Por fortuna, Madueke ya está recuperado de su problema de rodilla, ya está recuperado Martinelli, hay variantes y Arteta que mandó a la cancha a Madueke a jugar por la banda izquierda. En ese cierre del primer tiempo se vio un Arsenal intentando buscar variantes para tratar de desarmar al Bayern, que también estaba muy sólido. De hecho, Bukayo Saka apareció un poquito más volcado al centro, no tan pegado a la banda. Un Saka que causó problemas a la defensa del Bayern y fue uno de los mejores jugadores del partido. Y se cerró un primer tiempo ajustadísimo, con dos equipos, la verdad que de elite absoluta. Dos equipos con carácter, con estructuras similares y funcionamientos muy sólidos, sobre todo con esas persecuciones por toda la cancha. La verdad que fútbol de alto calibre, el que vimos en el Emirates, y esa primera mitad era incertidumbre total. El partido estaba empatado, las métricas no eran muy distintas, levemente mejor el Bayern en algunos aspectos del juego, pero el Arsenal generando chances de peligro. Evidentemente, todo estaba por definirse en la segunda mitad. Y en el segundo tiempo, el Arsenal que mostró una versión muy, muy convincente, muy sólida, empezó poco a poco a encerrar al Bayern contra su campo, a generarle chances de peligro. La primera vino a través de los pies de Bukayo Saka, un error en la salida del Bayern, un rechazo corto de Kimmich, Saka que metió un derechazo, sabemos que también patea muy bien de derecha, y la pelota que rebotó en Jonathan Tah se fue al córner. De ese córner vino un cabezazo de Merino. Merino que tuvo otros dos cabezazos que también pudieron ser gol. El Arsenal que empezaba a meter al Bayern contra su campo, a generar corners, ¿no? a tener chances de peligro que terminaban en tiros de esquina. También algunas faltas del equipo bávaro en su campo que le permitían al Arsenal meter pelotas al área. De hecho, hubo un centro de Declan Rice en un balón detenido desde el lado izquierdo que cabeció Mosquera y Neuer tuvo una repentización para sacar la pelota, casi gol del central español con raíces colombianas. El Arsenal que empezaba a meter al Bayern contra su campo y tenía chances de peligro muy claras. Tuvo una también Declan Rice que recupera una pelota y sale al galope, recorre muchos metros, queda mano a mano con Neuer, define muy bien y Neuer que tapa con el pie. Yo en ese punto pensé que la pelota no iba a entrar. Le faltaba
ese toque final, esa puntería, y la realidad es que era bastante frustrante porque el equipo hacía méritos para ganar el partido. Ahí es donde Arteta empieza con los cambios, minuto 68, antes del minuto 70, metió a Martinelli, sacó a Bukayo Saka. Uno podía pensar, sacar a Saka no es lo recomendable, ¿no? Es el mejor jugador del equipo, es el capitán, el más desequilibrante, pero también hay que manejar las cargas, ¿no? Dosificar los esfuerzos. Martinelli, que entró en lugar de Saka, en ese momento Madueke pasó a jugar a la banda derecha y también entró Calafiori en lugar de Lewis Kelly. Bueno, justamente lo que decíamos, Lewis Kelly quizás el punto más flojo, ¿no? El jugador que más sufrió en este partido donde había que jugar concentrado al máximo, el nivel era altísimo. Estamos hablando de Lewis Kelly, un chico de 19 años que juega de lateral izquierdo porque empezó a desarrollarse en esa posición la temporada pasada a modo de emergencia, un Arsenal que estaba muy justo en su plantel, y descubrimos un Lewis Kelly que hace muy bien ese rol de lateral, que juega muy bien invertido, que también pasa muy bien al ataque, pero él esencialmente es mediocampista. Entonces, entendamos que si bien no fue el mejor partido de Lewis Kelly, era una prueba muy difícil. Estaba enfrentando a Olise, estaba enfrentando a Nabri, delanteros de altísimo nivel, y también es un jugador que está desarrollándose en una posición que no es la que aprendió durante toda su etapa de juvenil. Bueno, confiemos en Lewis Kelly, tiene 19 años, lo importante es que siga jugando, que siga aprendiendo, y lo bueno también es que tenemos a Ricardo Calafiori, que es una bestia, porque un minuto después de los cambios, después de que entró Martinelli y Calafiori, una recuperación alta de Declan Rice, que la verdad que fue la figura de la cancha, sobre todo en esto, en estar en todas partes, ser omnipresente para recuperar pelotas, buen pressing de Rice, buena triangulación con Eberechi S, que también participó bastante en los ataques, Calafiori que pasó al ataque a toda velocidad, Eberechi S que le soltó la pelota en el momento justo, centro muy fuerte de Calafiori y apareció Madueque, que había cambiado de banda, apareció por la banda derecha para empujar la pelota, para anticiparse a los jugadores del Bayern. 2-1, gol del Arsenal, primer gol de Noni Madueque con la camiseta, con el cañón en el pecho. La verdad que una gran noticia, un Noni Madueque que antes de su lesión de rodilla, era uno de los mejores jugadores del equipo. Y la verdad que su baja nos dejó un mal sabor de boca porque él venía en una muy buena dinámica. Por suerte ya está de regreso y ha convertido un gol clave. Su primer gol en el club y su primer gol a nivel Champions League. Evidentemente, el comienzo, ojalá, Dios quiera, él es muy creyente, le dio gracias al Señor después del partido, que sea el comienzo de una racha de muchos goles, que empiece a ser importante para el equipo, porque sabemos que es un jugador que tiene grandísimas cualidades y que puede jugar por ambas bandas y que puede convertir goles. El Arsenal que conseguía el 2-1, minuto 70 del partido, y 7 minutos más tarde, gol de Martinelli, con un Bayern completamente volcado en ofensiva, tratando de meter pelotas al área, casi convierte un gol Nabri con un buen envío de Kimmich, y en una de esas acciones, con el Bayern completamente en ataque, después de un balón detenido, los centrales habían ido a buscar el cabezazo, el Arsenal que salió de contraataque y consiguió el 3-1 en los pies de Gabriel Martinelli, jugador que hace goles importantes. Martinelli que corrió de área a área. Eberechi ese que puso un pase pinchado, casi como ese pase en el empate ante Manchester City. Bueno, combinaron de vuelta Eberechi S y Martinelli. Pase al espacio de Eberechi S, Martinelli que hace un control orientado con la rodilla, Neuer que salió a cualquier lado, raro un error de Neuer en este aspecto, y Martinelli que se fue solo al gol, puso el 3-1. La verdad que un gol merecido para Martinelli y para el equipo de Mikel Arteta, que en ese segundo tiempo maniató al equipo de Company, corrigió algunos aspectos tácticos, el equipo que se vio mejor posicionado, hizo mejor esas persecuciones, los cambios también mejoraron el funcionamiento del equipo y salió adelante un partido que estaba muy complicado. En los minutos finales hubo tiempo para que entre Ben White en lugar de Timber,
Timber que es una fiera, encima convirtió el primer gol del partido, Timber que está en un momento espectacular, importante igual que Ben White siga sumando rodaje para poder hacer esta rotación, porque Timber no puede jugar todos los partidos los 90 minutos, White que entró y no tuvo muchas intervenciones, algunos rechazos, algunos toques, pero de a poco tiene que ir sumando rodaje. Volvió Odegaard, buena noticia, más allá de la lesión de Trossard, recuperamos a Odegaard, recuperamos al capitán, entró Odegaard en lugar de Berechi S. Bueno, ahí va a haber una competencia muy positiva por el puesto entre dos jugadores muy diferentes. Odegaard creativo, Odegaard que sabe gestionar, que sabe construir, elaborar, con un Eberechi S que es más finalizador de los últimos metros, que tiene más impacto. Bueno, veremos qué define Arteta para los próximos encuentros. Ambos ya están disponibles. Odegaard que regresó, tuvo 10 minutos en cancha, se puso la cinta de capitán, que en un momento la vistió Declan Rice. Declan Rice que cuando le tocó vestir la cinta de capitán se lo notó realmente motivado. Le hizo una barrida de atrás a Kane, levantó al público del Emirates, totalmente enchufado Rice en el partido. Le encantan estas citas grandes a Declan Rice y lo vivió con mucho entusiasmo cuando le tocó portar el brazalete. En los minutos finales se lo dejó a Odegaard, que es el verdadero capitán del equipo. Y el partido que se terminó con algunas chances de ambos equipos. Tuvo una Calafiori en un centro al área. También Kim Jae con otro centro al área. Nada destacable. Y el Arsenal que logró un triunfo brutal. Una gran victoria que va a ser memorable. Quizás uno de los mejores triunfos de este año 2025 que se despide. Bueno, en la primera mitad del año, al cierre de la campaña pasada, tuvimos, por ejemplo, el 5-1 al Manchester City, tuvimos la victoria ante el Real Madrid 3-0 en el Emirates, ganamos en el Bernabéu también 2-1. Bueno, alguno recordará alguna que otra victoria. En esta mitad de la temporada también hemos ganado partidos importantes, el 4-0 al Atlético de Madrid, por ejemplo, victorias importantes en la Premier, venimos de ganar 4-1 el clásico al Tottenham. Bueno, déjenme sumar este 3-1 al Bayern Múnich en este 2025, que es un grandísimo año para el Arsenal, un Arsenal que sigue evolucionando, que sobre todo robusteció su plantel, hizo un grandísimo mercado de pases y que logra una gran victoria para vencer a un equipo que hasta acá no sabía lo que era perder, puntaje ideal, y demostrar también que estamos preparados para ganarle a cualquier rival en cualquier contexto. En definitiva, una gran actuación a nivel individual del equipo, sobre todo por ser un partido de duelos en toda la cancha, de persecuciones, de marcajes, tácticamente muy exigente y el equipo estuvo a la altura. También me parece que el entrenador, sobre todo con los ajustes para el segundo tiempo y también con los cambios, porque los cambios fueron importantes. Madueke convirtió un gol, Martinelli hizo otro gol, Calafiori hizo una asistencia. Bueno, evidentemente también las respuestas estuvieron en el banco de suplentes. Y este triunfo ante el Bayern es muy destacado. Hay dos datos muy interesantes por el calibre del oponente, dos datos de Opta. Primero, que esta es la primera vez en la carrera de Harry Kane que juega 90 minutos contra el Arsenal y no tiene ningún tiro. La verdad que estuvo muy bien marcado. El 9 del Bayern, que lo hemos sufrido muchísimo, nos ha hecho muchos goles jugando para los Spurs, también nos ha convertido con la camiseta del Bayern. Bueno, en este partido ni siquiera tuvo tiros. La defensa del Arsenal lo marcó muy bien. Mayormente Saliba, pero también cuando le tocó a Mosquera marcarlo, lo hizo de la mejor manera. También los mediocampistas con las coberturas. Partido muy bien a nivel defensivo. Y de hecho, el otro dato de Opta revelador es que el Arsenal a este Bayern, que ha marcado más de 2 goles en cada uno de sus partidos en toda la temporada, solamente lo redujo a 8 tiros, un índice de goles esperados de 0,69 y 13 toques en el área rival y solamente un gol. Convirtió el Bayern, que hasta acá, en toda la temporada, en todos los partidos que jugó, había marcado 2 goles o más. Bueno, ante el Arsenal, un solo gol y estos números que dábamos, bueno, evidentemente
pudimos anular a uno de los equipos más fuertes en todo el continente y logramos una gran victoria en la UEFA Champions League, donde el Arsenal, desde que regresó a esta competición en 2023, con Arteta a cargo, ha ganado todos los partidos de local en el Emirates en fase de liga. Todos los partidos de fase de grupos y fase de liga fueron victorias. Hablamos de 10 triunfos consecutivos con 29 goles a favor y un solo gol en contra. Sí, el que hizo Carl, el de esta jornada. Porque hasta acá ningún equipo había convertido goles en Europa contra el Arsenal. Bueno, el Bayern convirtió uno solo y hablamos de un equipo que tiene un gran poder ofensivo. Así que un triunfo increíble del Arsenal que sigue alimentando la ilusión de que este equipo puede lograr un trofeo grande esta temporada. Ya sobran las pruebas y entender que depende del Arsenal, que si puede sostener esta consistencia, si puede sostener este nivel a lo largo de una temporada en la que todavía falta mucho camino por recorrer, bueno, evidentemente ese título tiene que llegar. Y muchos hablan del Arsenal como el mejor equipo del mundo a día de hoy. Y la realidad es que, a ver, tiene mucha profundidad. Un plantel que le responde. Porque hoy yo creo que el banco de suplentes del Arsenal era mejor que el del Bayern. Y los suplentes del Arsenal tuvieron más impacto que los del Bayern. Hablábamos del gol de Madueque, gol de Martinelli, pase, gol de Calafiori. Y un Arsenal que se le lesionó Trossard pero encontró variantes, que recupera Odegaard, que tiene la verdad jugadores que rinden a muy alto nivel. No jugó Piero Hincapié, que había hecho un clásico brutal reemplazando a Gabriel Magaláes. No jugó porque tiene que cuidar también su físico, viene de un largo viaje con Ecuador, 2 partidos de 90 minutos. Se le dio la chance a Mosquera y Mosquera también rindió a muy alto nivel. Hay jugadores de sobra. Y obviamente también está el funcionamiento, la estructura, la idea, las pautas y lo que ofrece cada jugador y las conexiones que se han generado y un equipo que es capaz de adaptarse a muchos contextos, porque si tiene que defender replegado, defiende bien, si tiene que presionar alto, presiona bien, si tiene que tener la pelota, sabe cómo juntar esos pases, que hace goles de muchas formas. Decían que solamente el Arsenal hacía goles de pelota parada. Bueno, en este partido lo hizo, pero también hizo un gol presionando alto, el segundo, recuperación de Rice, centro de Calafiori, gol de Madueque, y también es un gol de contraataque, el tercero. Una salida rápida con Martinelli a toda velocidad, corriendo de área a área, y ahí está el tercer gol del Arsenal, que convierte también de muchas variantes y que tiene jugadores de altísimo nivel, lo hemos dicho, en muchas posiciones. Bueno, evidentemente está todo dado, no necesitamos más, y muchos se preguntan, ¿y cuáles son las debilidades? ¿Qué es lo que tiene que mejorar el Arsenal? Prácticamente nada. Y no es de soberbia. Pero realmente este equipo tiene muy pocas fisuras. Serán detalles. Y yo sé que el hincha de fútbol está acostumbrado al pero, está acostumbrado a la demanda, está acostumbrado a siempre ver lo que falta, porque eso es lo que te puede quitar el objetivo que vos querés lograr. Bueno, en este caso yo creo que hay que apoyarse en las fortalezas, creer en este equipo que sigue dando muestras de que está capacitado para ganarle a cualquiera y confiar que al final de temporada este equipo va a tener recompensa. Porque no va a ser la recompensa solamente de esta temporada. Va a ser la recompensa de un largo camino que estamos recorriendo con Mikel Arteta en el cargo y con un cuerpo técnico que se ha ido transformando y que ha trabajado mucho con un plantel que cada vez es mejor y es un Arsenal que viene de 3 subcampeonatos, de una semi de Champions después de haber jugado los cuartos. Bueno, los pasos hacia adelante son evidentes y temporada a temporada este equipo ha crecido. Nos queda dar ese paso final. Ojalá que sea en esta misma campaña. Pero para eso hay que seguir ganando partidos. Y hay que ir partido tras partido. Y este domingo se viene un partido importantísimo. Un choque de altísimo nivel también. Enfrentamos al Chelsea en Stamford Bridge. Bueno, el Chelsea que viene segundo en la Premier, está escolta detrás del Arsenal. El Arsenal tiene 29 puntos, el Chelsea tiene 23. 6 puntos hay de distancia entre un equipo y otro. Y un Chelsea que va a querer achicar esa brecha
juega de local en Stamford Bridge ante su público y que viene encima de un triunfo muy importante en Europa. En esta jornada de Champions, el Chelsea le ganó al Barcelona. Está bien que el Barcelona perdió a Ronald Araujo muy tempranamente y el Chelsea jugó con un jugador más prácticamente todo el segundo tiempo y gran parte del primero. Y la realidad es que había espacios por todo lado, hubo margen para que el equipo de Maresca pueda florearse. Un Barcelona que no tuvo una buena tarde, Lamine Yamal contenido por Cucurella. Y el Chelsea ganó en intensidad, ganó en ritmo, demostró que el ritmo de la Premier es alto. Y la verdad que le dio al Barcelona una clase de lo que es jugar al alto nivel como el que se juega en la liga inglesa y seguramente lleguen con el ánimo en alza, motivados, pero bueno, el Arsenal también demostró en esta jornada de Champions que es un grandísimo equipo y que va a ir a Stamford Bridge a tratar de ganar para sacar diferencia mucho más amplia en la tabla de posiciones y para seguir encaminándose en una temporada que sí, que tiene que ser. Ojalá que sí. Pero bueno, por lo pronto vamos partido a partido y acá estaremos. Cada vez que juegue el Arsenal para analizar, para comentar, para dar la opinión y para leerlos a ustedes que están del otro lado. Les pido por favor que si no lo hicieron al principio, se suscriban al canal, hagan un clic, que es muy fácil y nos ayuda muchísimo, realmente. Y bueno, dejen un comentario que yo leo todo. Realmente estoy muy atento. Ustedes lo saben. Y nos vamos a reencontrar en próximos contenidos, en próximos videos. La verdad que estoy disfrutando mucho toda esta temporada, todo este trayecto. No sé dónde va a terminar, pero cada vez que juega el Arsenal, este equipo me hace feliz. Gracias a todos y todas los que están ahí siempre bancando lo que hacemos. Y como siempre, vamos a decir, aguante el Arsenal.